Bueno, un saludo a todos. Ya hoy estamos en la porción 128, ahí en la página de WeUp. Recuerden que ahí seguimos esas porciones todas las semanas para poder estar en sintonía cuando llegue el día de la predicación o la enseñanza. Hoy me quiero centrar en un tema que toca uno de los textos, aunque pudiéramos decir que la porción completa se enfoca en ese tema, que es el tema de la madurez espiritual. Este texto que vamos a estar viendo es Primera de Corintios, el capítulo 3. Y antes de empezar a caminar por el tema, cuando hablamos de madurez, muchas veces, por supuesto, vamos a referirnos a la definición que tenemos nosotros en mente de lo que es madurez. Por ejemplo, generalmente la madurez se entiende por una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Una persona que sabe por la experiencia, pues ya sabe cómo actuar en momentos determinados, cómo reaccionar. Por ejemplo, si tú vas a un trabajo, a medida que tú vas ganando experiencia y madurez, que es lo que más o menos es un sinónimo, pues muchas veces hasta inclusive te pagan más, tienes varios beneficios por ese tema porque vas aprendiendo. Por ejemplo, la persona que empieza de nuevo, pues hay que entrenarlo, hay que guiarlo. Tú sabes que ahí vas a tener cierta pérdida si tú comparas a ese nuevo integrante con uno que ya lleva muchos años. Posiblemente el que ya lleva muchos años te hace el mismo trabajo en la mitad del tiempo que el que va a empezar, ¿verdad? No es lo mismo una madre que ha tenido un hijo que no ha tenido un hijo. No es lo mismo una madre que ha tenido dos a que no ha tenido ninguno. Y así, cuando entonces nos vamos a cualquier ejemplo de la vida, vamos a ver cómo la madurez se va a definir mucho con la experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando llegamos entonces al mundo espiritual, la cosa no siempre va a funcionar igual. Y eso es muy interesante. Sin embargo, el error que a veces cometemos es que aún estando en los caminos de Dios, seguimos con esa perspectiva y queremos evaluar las cosas de ese modo. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, personas que creen que porque lleven 20, 15 años en el Evangelio, se la saben todo. O que tú no le puedes decir nada. No hay nada que se le pueda criticar o corregir. Ellos no tienen nada que aprender. ¿Cierto? Inclusive lo creen así, ¿no? También tienes el caso de que se te presenta una persona que empieza a visitarte o se convierte al Señor. Y ella es una persona mayor y entonces como persona mayor en el mundo, pues tiene experiencia, por supuesto, ¿no? Ya no va a ser una persona tan rebelde como es un joven, tan directo, tan confrontativo quizás. Pero eso no significa que el hombre tiene experiencia o tiene madurez espiritual, porque si se acaba de convertirse. Y entonces ahí son ciertos detalles que a veces nosotros pudiéramos tropezar y pudiéramos fallar a la hora de funcionar como congregación o como simplemente hijos del Señor, ¿verdad? Hijos del Creador. Pablo en esta carta de Corintios, que está tratando con unos temas fuertes en Corintios, porque precisamente es una congregación prácticamente que nueva por un lado porque acaba de pasar lo del Señor. Y hay unos cambios, unas actualizaciones en todo el tema de la relación con Dios y la Torá, que entonces hay que empezar a actualizar todas estas congregaciones. Segunda, es una congregación que está en el exilio o está en una zona pagana. Y por lo tanto ahí se van a dar confrontaciones en donde entonces Pablo va a tener porque imagínate, ahora empieza el gentil a entrar a las congregaciones. Se van a dar ciertas situaciones en donde hay que empezar ya a corregir. Entonces, en esta carta específica, en el capítulo 3, vamos a estar viendo ese tema muy importante. Entonces, fíjense ustedes. Pablo va a empezar entonces diciendo: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales,
Entonces aquí tenemos un detalle importante. Pablo le está hablando a una congregación que ya se entregó al Señor. O sea, de entrada son personas que son creyentes. No estamos hablando de personas del mundo. Sin embargo, fíjate cómo Pablo se da cuenta y entiende que a estas personas no se le puede todavía hablar a un nivel espiritual profundo. Muchas veces cuando tú señalas algo como carnal o a una persona, hoy en día se entiende como que tú le estás diciendo que es un inconverso o como que está mal. Y no necesariamente significa eso, sino que estás inmaduro en ciertas áreas, en donde hay que avanzar, en donde hay que aprender, en donde hay que entrar y arreglar. Ahora, interesantemente, en esa palabra carnal, Pablo va a usar la palabra en griego, va a usar la palabra sarkinos. Esta palabra, que es para carnales, en el ámbito griego, o en ese lenguaje, lo que significa son personas que son gobernados por impulsos emocionales, que no están dados a análisis profundos espirituales. O sea, que se deja llevar por sus impulsos principalmente. Y fíjense cómo aquí ya estamos viendo aspectos de lo que sería una inmadurez espiritual según esta situación que Pablo está tratando. Deseos carnales que no están dominados. Por ejemplo, tener relaciones con tu esposo o esposa no tiene nada de malo. El problema es cuando tú no sabes controlar cuál es el momento para eso. Y así sucesivamente, muchas cuestiones en la vida. Que lo que tú tienes es que saber que no porque en un momento determinado tú tengas deseo de hacer algo, significa que ese es el momento para hacerlo, sino que tiene que haber un orden. Y ese orden lo va a poner la Torá, lo va a poner Dios. Si tú entonces también, en un momento determinado, como hablábamos ayer en la mesa del Shabbat, las mujeres a veces les pasa esto y tienen como así decir, se les va este detalle o les traiciona. Generalmente la mujer le tiene miedo a la rana o a la cucaracha o a una lagartija, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes niños chiquitos, principalmente un varón, que se supone que es la persona que tú tienes que estar educando para que cuando crezca sea fuerte, ¿qué tú haces? Si tú no tienes control, automáticamente vas a soltar el grito, vas a querer, cuidado, métete, no sé. ¿No, verdad? Y eso es normal. Pero ¿qué pasa si está el varón tuyo ahí al lado y ya está en una edad donde él está copiando todo eso? Porque él está copiando. Ahí tú ves que entonces el tipo crece con miedo a la rana. A él nunca le ha hecho nada a la rana, ni un caguayo, ni una lagartija, ni nada le ha hecho nada. Pero ya el hombre empieza entonces a crecer con ese miedo. Estás creando una persona con un miedo ahí y después tú lo ves que no puede ver ni una cucaracha porque sale a correr. Ahora, cuando y no quiere decir que está mal, si la mayoría de las mujeres le pasa esto, porque es algo normal en realidad. Pero cuando la mujer entonces se dedica a dar un análisis más profundo de ese tema, pues ella va a tratar de cuidarse. Y va a decir, bueno, ahora está el tipo aquí, déjame tratar de controlarme. Si la mujer logra entonces controlar ese miedo en ese momento, es mucho mejor para su hijo. ¿Por qué? Porque ya ella salió de su centralización, por así decirlo. O sea, de su análisis de que el daño es a ella nada más. Y ella lo que va a hacer es defenderse. No, entonces ahora ya va a ser un poquito más profunda en ese análisis y va a decir, me voy a aguantar, pase lo que pase, porque al final la cucaracha a mí no me va a comer. Yo nunca he visto una cucaracha comiéndose a alguien. Ni una rana, ni nada de eso. Entonces, ahora, ve, cuando tú empiezas a hacer esos análisis, tú dices, bueno, es verdad, yo nunca he visto una rana comiéndose a nadie. ¿No? Yo sé que no es tan fácil cuando estás presentado en la situación, pero... ¿Entiendes? Entonces, si tú así dices, bueno, espérate, por tal de cuidar el crecimiento de mi hijo y no enseñarle cosas que
que no tiene por qué él aprender o tener ese trauma o ese temor desde ahora, déjame aguantarme, yo grito después cuando él se vaya, o le digo, oye, ve para el baño y yo grito aquí. Pero mientras tanto, yo trato de controlarme, ¿ves? Ya eso es un análisis más profundo, en esa área específica, fíjate. Por lo tanto, ahí vemos que tú puedes ser muy maduro en muchas áreas, pero puedes tener áreas que eres inmaduro. Entonces, con lo que te estoy queriendo, o con este ejemplo, lo que quiero demostrarte es cómo cuando alguien es inmaduro, no es una ofensa. Uno no tiene por qué tomarlo como algo negativo, como algo malo. Más bien, como dicen los americanos, tienes room to growth, o sea, tienes espacio para crecer. Porque hay veces que tú le corriges algo a alguien en un área y se entra en trauma. O sea, ¿y por qué tú me dices eso? ¿Y por qué tú me tienes que estar corrigiendo todo el tiempo? Bueno, porque es que la idea sería esa. La idea es aprender. ¿Verdad? Por lo tanto, eso es una idea fundamental que debemos aprender nosotros como hijos de Dios. Siempre vamos a tener cosas que aprender. Siempre vamos a tener áreas donde madurar. Aun cuando ya tengamos algunas vencidas, según nuestro criterio, porque esa es otra historia. Todas esas áreas son infinitas, por así decir. Pero siempre tenemos áreas donde aprender y donde mejorar. Y el que entendamos eso no quiere decir que tú estás mal, ni que te vas para el infierno, como te dirían muchas personas en ciertos ámbitos. No, no, no. Siempre hay que mejorar. Ahora, ¿cómo pudiéramos ver ciertas manifestaciones de esa inmadurez? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Mira lo que va a decir Pablo. Él va a usar dos ejemplos en este texto. Va a decir, porque son niños en Cristo. Por eso tengo que hablarle como niños, porque son niños en Cristo. ¿Qué pasa ahí? Y dice, os di leche, no alimento sólido. O sea, si Pablo te está dando leche y no alimento sólido, significa que la inmadurez, entonces no va a permitir que se te pueda dar un alimento mejor para ti. No estás preparado para ciertos temas, para ciertas cosas en el camino de Dios que Dios quiere darte. Pero Él mismo te tiene que limitar, porque si tú a un bebé le das comida dura, sólido, lo matas. Como mismo Dios entonces dice, esta persona todavía tengo que esperar, no le puedo dar este tema, porque entonces lo que voy a hacer es mal lograr. Se ahoga, exactamente. Entonces lo que le toca es leche. Bueno, eso es una idea o es una comparación en el mundo material. Bueno, en el mundo espiritual es igual. Y esto es lo que a veces nosotros no acabamos de entender, que el mundo espiritual es más o menos parecido al material. Simplemente que en el espiritual tú no ves, se te cayó algo, se rompió el vaso de cristal. Ya tú viste que todo se rompió. En lo espiritual también pasa. Hay situaciones que rompen ciertas situaciones espirituales, lo único que no son visibles. La experiencia va a ser distinta. No va a ser que viste los trozos de cristales regados adentro en el interior. No, así no funciona. Pero sí sucede. Hay ciertos traumas y ciertas situaciones en la vida que sí te rompen internamente. Ciertos atributos, ciertas características de nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual que sí tienen daños. Esos daños principalmente van a ser ocasionados por el pecado. Por la mala conducción en la vida, por la mala educación, por la cultura, por todo lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que se van creando ciertos hábitos que lo que hacen es perjudicarte, tu parte emocional y tu parte espiritual. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando venimos a Él? Arreglar eso. Ese es el objetivo. Tenemos que arreglar esto. O sea que entonces cuando Pablo está hablando con estas personas, es porque estas personas todavía están en este camino. ¿Ok? Y entonces se está manifestando esta inmadurez. Vamos a ver entonces la otra. Como decíamos entonces, restringe la acción de Dios en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo se evidencia también, aparte de que se manifiesta en eso, de que no puede darte la leche y entonces te estás atrasando o tenemos que esperar a que tú avances? Vamos a ver cómo se evidencia. Dice en el versículo 3 y 4, dice, porque aún sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, ¿qué está dando Pablo acá? Está diciendo, si sois carnales, que fue lo que dijimos ahorita, estás pensando emocionalmente, estás actuando rápido, no estás analizando. Quieres simplemente actuar como tú estás acostumbrado a actuar. Por ejemplo, si es un cubano, yo pienso que el hispano en general, él asume o él cree que tú estás diciendo algo para ofenderlo y ya él se dispara completo. Él no está seguro si tú lo estás ofendiendo, si tú estás jugando. Por ejemplo, los matrimonios que tenemos intercultura hispana, sabemos lo difícil que es eso. Que cuando tú dices una cosa, el otro entendió otra. A veces tú estás bromeando y el otro entendió que tú le estás faltando el respeto. Y ahí se forma el despelote. Y no es así. Hay veces que estoy jugando. Pero esa persona en su cultura, el que se lo diga de esa manera, es una falta de respeto. Entonces, fíjense ustedes lo complejo que es el tema. Sin embargo, si tú vas a actuar carnalmente, entonces tú vas a responder de esa forma. La agresión. Ahora, fíjate cómo va a decir Pablo. Pues esa carnalidad, ¿cómo la están expresando ellos? A través de celos y contiendas. Por lo tanto, cuando estás actuando carnalmente, van a aparecer en muchas ocasiones, porque hay muchas más, pero una de las que va a aparecer son los celos. ¿Qué es lo que es celo? Son arranques y son situaciones, porque acuérdate que hay un celo bueno, que es cuando tú quieres hacer algo y tú consideras que eso está bien. Vea, el celo al Señor es positivo, pero hay un celo cuando tú te estás enfocando solamente en lo que tú quieres. Cuando empiezas tú entonces a ver algo que tú no entiendes, pero desde tu perspectiva, ya tú no estás analizando si es algo correcto o incorrecto. O sea, no me gustó algo, reacciono. Pero reacciono desde mi perspectiva. Cuando entonces tú estás solamente enfocado en lo que a ti te parece, en lo que a ti te molesta, en lo que tú quieres, y aparece el celo, vas a haber problemas con los demás. Y esas contiendas pueden traer divisiones. ¿Por qué? Porque tú estás simplemente funcionando según tus intereses o según lo que a ti te parece que tiene que ser. Y ya estamos viendo desde ahorita que la inmadurez nos trae como consecuencia que hay cosas que tenemos que aprender, que hay cosas que tenemos que avanzar. No podemos pensar que simplemente porque algo no nos gusta o no lo entendemos, significa que está mal. No necesariamente. Puede ser que tú no hayas entendido algo todavía. Y aún así, si estamos en los caminos del Señor, ya este camino no es el tuyo, es el camino del Señor. Por lo tanto, esta carnalidad, vamos a ver cómo produce esta comparación, rivalidades. Estas son maneras que se van a evidenciar. ¿Por qué? Porque tú estás comparándote según tu perspectiva. Pero aparte, ¿en qué lugar de la Biblia Dios te manda que tú te estés comparando? O a que tú estés pendiente de si el otro tiene esto o tiene lo otro. O rivalidad, o sea, la rivalidad entre los demás. Entonces, esta inmadurez espiritual, personal, termina produciendo división comunitaria, porque como tú siempre vas a estar pendiente a cosas que no te tocan estar pendiente, y estás gastando tu energía en cosas que no deberías gastarla, eso puede traer roce. Y a veces quizás no vas a traer roces con otros, pero en tu interior tú te estás predisponiendo. Ahí todo el tiempo estás dándole máquina porque mira esto, mira aquello, criticándolo todo. Llega un punto o que ¿cómo se llama? O sea, ya no tienes capacidad para ver más problemas, porque si tú eres una persona que lo que estás pendiente a lo que tú puedas criticar, llega un momento que ya tú no puedes más y simplemente te alejas. Tú dices, no, ya no puedo más con esto. Y dejas de ir con esa persona, o dejas de reunirte ahí, o ya no quieres, como dicen algunos, no quiero ver ni en pintura a fulano. Eso. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición y ya lo estás analizando a un nivel que no estás analizándolo bien. Simplemente te estás sintiendo que tú te tienes que proteger. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos revertir eso.
Porque no es que en un momento determinado tuviste un problema con alguien y sientas una, ¿sabes? Ahí a un problema. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú te desaparezcas del mapa y no veas más a esa persona. Que ya tuvimos un problema y simplemente rompemos. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahorita vamos a ver, pero bueno, lo que quiero ponerte es esa. O sea, se debe entender que problemas van a existir. E inclusive, y ese es uno de los puntos que vamos a ver ahora, a través de los problemas es que Dios te va a enseñar cuáles son las áreas que tú tienes que mejorar. O sea, no puedes esperar que en la congregación, y ese es uno de los puntos de la congregación, uno de los puntos de la congregación es que van a haber roces. A medida que la persona va madurando espiritualmente de verdad, ya se van a evitar muchos roces, pero no quiere decir que tú te percates de alguna falla. Lo que pasa es que ya tú estás actuando, ya tú tienes la experiencia y hay cosas que ya tú no la vas a confrontar como quizás cuando eras inmaduro. Porque ya ahora ya tú no estás pensando en confrontar, en ver cómo, o en obligar al otro a que actúe como tú esperas, sino más bien que ya tú vas a estar pensando cómo ayudo. Ahora, si tú llegas en los versículos 5 y 7, por ejemplo, va a decir, ¿y qué pues es Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios hacía crecer. En este caso estamos viendo cómo en la congregación habían personas que querían escoger los líderes, aferrándose entonces en este caso a que un líder es mejor que el otro, o este es mi líder, por lo tanto yo me conecto con él. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás creando una división de alguna forma, no estás haciendo una especie de yo escojo este, yo me siento mejor con este otro. Que ese es uno de los problemas que estaba sucediendo acá, por eso que Pablo está hablando de la carnalidad, porque es una de las maneras que se estaba manifestando. Ahora, al final, si tu líder es un ser humano como tú, él también tiene cosas que tiene que mejorar. Todos nosotros tenemos cosas que mejorar y empezamos la prédica en eso. Todos tenemos pecado, todos no lo practicamos, pero tenemos cosas que cambiar todavía. Por lo tanto, tu líder también tiene cosas que cambiar. Tú no puedes aferrarte a un hombre como si fuera un Dios, como si fuera lo mejor, lo máximo, porque ese hombre falla también. Y no estamos llamados a buscar con qué hombre nos quedamos para que él nos conecte o nos ayude en las cosas de Dios. No. La madurez entiende el rol del líder. O sea, ahora vamos a analizar cómo vamos a mostrar esa madurez. Y una de las formas es cómo entender lo que es un líder de verdad. Pablo él mismo lo dice. Somos servidores de Dios. Entonces, cuando eres servidor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Simplemente tú estás usando los dones que Dios te ha dado para presentarlo delante de los demás y ayudar en las capacidades que tú tienes a que los demás crezcan. Como mismo tú creces también, usando la capacidad de los demás a tu alrededor. Pero al final, ¿quién es el fundamento? Dios. Todo viene de Dios. Y ese es al que debemos prestarle la principal visión. Por eso es que Cristo es la imagen del varón perfecto. Porque a él es al que debemos mirar, como el patrón, como el ejemplo. No es a mi líder. No podemos endiosar a nadie. Y a través de la historia hemos visto disparates en ese tema. Cómo personas han endiosado a otros. Y inclusive han habido casos en donde se han hasta suicidado en acuerdo entre grupos grandísimos. Allá en Centroamérica creo que hubo, o en Sudamérica, América del Sur, hubo un caso, el doctor John o algo así, o Jack, no me acuerdo el nombre, pero un señor con un espejuelo oscuro
Se metieron en una congregación, en una comunidad de esa, en un campo, y una secta, y terminaron todos envenenándose por seguir a este personaje que les metió un cuento. Entonces, ahora, cuando llegamos al versículo 8, dice, y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios. Esa palabra colaboradores que Pablo usa ahí, que es sinergos, es una palabra que significa cooperador, compañero en una obra. Es como cuando tú tienes un negocio y el dueño del negocio son varias personas. Están colaborando, están haciendo una obra juntos. Cuando somos colaboradores de Dios, si Dios, el objetivo es arreglar nuestras vidas espirituales, para que nosotros entonces podamos madurar, podamos crecer, arreglarnos nosotros y ayudar a arreglar a los otros, entonces esa debería ser nuestra función también. Siempre y cuando Cristo sea el fundamento. Por lo tanto, somos colaboradores de Dios en el sentido de que la madurez espiritual se va a expresar a medida que tu intención sea arreglarte, por supuesto tú primero, pero ayudar a arreglarse al otro. Automáticamente, cuando tú te pones el chip de colaborador de Dios para ayudar a arreglar al otro en su experiencia espiritual, en su madurez espiritual, ¿tú crees que ahí va a haber celo? ¿Tú crees que ahí va a haber rivalidad? No puede haberla, porque tú sabes lo difícil que es la corrección en tu vida. Por lo tanto, con esa misma dificultad tú vas a entender que los otros también tienen esa experiencia interna, que es compleja, que no es fácil. Y aquí es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los corintios. O sea, ustedes, en vez de estar en celos, en contienda, en escoger de qué líder yo soy, si yo escojo la enseñanza de fulano o la enseñanza de mengano, eso son cosas que no son importantes. El que madura de verdad se va a preocupar no tan solo por su crecimiento espiritual, sino que a medida que va creciendo y que va madurando en las áreas que necesita madurar, entonces también va a aportar al otro, porque son colaboradores en los caminos del Señor, en el reino de Dios. Entonces yo ahora voy a estar observando, no para ver qué es lo que no me gusta de ti, o qué es lo que puedo criticar, o en qué es lo que tú estás pendiente, según tu criterio, sino que tú vas a estar observando en qué puedo ayudar a esta persona a ser mejor, en cómo yo puedo hacer para no ser piedra de tropiezo en esa persona. Porque si soy piedra de tropiezo, entonces voy a hacer que esa persona saque lo malo que tiene. Cuando hay un problema, inclusive, porque lo va a haber. Porque aun cuando tú estás observando para ayudar, no significa que no van a haber problemas. Pero aun cuando hayan problemas, el objetivo ya no va a ser el yo defenderme en contra de esa persona, o predisponerme para ya no verla. Hay un problema. Lo primero es analizarme a mí mismo, a ver en qué parte yo fallé. Pero si ya yo detecté en lo que falló el otro, ¿cómo yo puedo ayudar a él? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué es lo que hace falta? Y cuando entonces en la congregación todos están pendientes a cómo colaborar con Dios en la vida de cada uno de los demás y en la vida tuya propia también, porque acuérdate que la mayor batalla eres tú contra ti mismo, contra el hombre viejo. Que ese es el que de verdad te va a hacer a ti madurar en todas las áreas. Es esa batalla contigo mismo, respecto a la verdad absoluta de Dios en la Biblia. Entonces, y por eso es que Deuteronomio 20 hablaba de guerra también, y podemos ver eso como una analogía. Cuando vas a la guerra, inclusive fíjate, como si tú tienes miedo, no vayas a la guerra, decía allá en Deuteronomio 20, uno de los textos. O sea que inclusive para ir a la guerra tú tienes que estar preparado.
¿Entiendes? Entonces, para nosotros poder combatir contra nosotros mismos y echar esa guerra interna que nos toca echar todos los días con nuestro propio hombre viejo, tenemos que prepararnos. Y tenemos que prepararnos con las armas de Dios, o sea, con los atributos de Dios, para lograr entonces ir corrigiendo todo nuestro interior, todos los atributos que Dios nos ha dado y fortalecerlos. Pero entendiendo que todos tenemos problemas y que todos tenemos que mejorar. Automáticamente, la rivalidad, ¿en qué se va a convertir? En cooperación. El ego, ¿en qué se va a convertir? El ego, que sería el celo, ¿no? Porque acuérdate, cuando tú estás celoso es porque tú estás analizando desde tu perspectiva. Porque a veces no tienes ni motivos para estar celoso. Ese ego, ¿en qué se va a convertir? En servicio. Porque ya ahora yo no voy a estar mirando para ver en qué me pongo celoso o en qué no me gusta, sino en cómo yo ayudo. Fulano tiene un problema de carácter tal. Bueno, déjame ver cómo yo puedo, de alguna forma. A veces se hace de manera directa, a veces no. Porque tampoco es estar arriba de la gente ahora corrigiendo, sino es cómo yo hago, pongo un granito de arena. Muchas veces es una actividad, una conversación, oración. Hay muchas maneras de ayudar. Pero ¿cómo ayudar para que esa persona? Porque si tú vienes de manera confrontativa a tratar de corregir algo, lo más probable es que no te lo va a aceptar. ¿No? Pero bueno, ya ahí vas a ver que tú puedes ganar en esa capacidad de cómo yo entro en una conversación para ayudar a alguien en un tema determinado. Ya ahí hay, por ejemplo, un área por donde crecer. Pero si tú no te pones para ver cómo yo ayudo a esa persona, entonces esas áreas no se van a producir, no se van a desarrollar, porque tú no piensas en eso. ¿Entiendes? ¿Y la división en qué se va a convertir? En edificación. Porque ya ahora tú no vas a estar pensando a nivel de que si me pisan el talón, como decimos los hispanos, ya yo me divido, o ya yo no quiero saber de esa persona. No, ahora yo voy a decir, me pisaste el talón, el tallo, el callo. Me pisaste el callo, así decimos en Cuba. Pero creo que en México no dicen callo. Si me pisas el callo o me pisas el talón, ¿cómo yo hago para regresar a establecer esa relación nuevamente? ¿Cómo yo hago para que esa persona entienda que eso que sintió como un pisado de talón no es tal? Y así sucesivamente. O sea, hay que hacer un análisis profundo. Para madurar en la fe, para madurar espiritualmente, hay que analizar, hay que ser personas que no tan solo funcionen en el nefesh, que recuérdense que el nefesh es esa área espiritual que está conectada totalmente con las emociones, con los intercambios químicos, con la parte material del ser humano, sino que hay que ir al ruach, que hay que ir a los análisis profundos, desde la información que viene del Neshama, de Dios directamente, no de la información que viene de lo que el cuerpo quiere hacer, porque si tú te llevas por el cuerpo, tú le quieres meter un bofetón a todo el que te mire mal, pero no puede ser así, porque tú no eres un animal, o tú no eres un hombre del mundo. Así funcionábamos cuando estábamos en el mundo, que no podías aguantarle nada a nadie, porque yo sí soy el más malo, me como un león. ¿Dónde está el cementerio que tú tienes de gente? Tú no tienes ningún cementerio. Entonces, eso es bobería, eso son inmadureces que tenemos y que traemos del mundo y que traemos de nuestra sociedad y de nuestras culturas. Pero si queremos realmente entender las cosas de Dios y caminar correctamente, tenemos que renovarnos. Y esa renovación principalmente viene por ahí. Ya no podemos reaccionar todo el tiempo como reaccionábamos antes. Y es difícil. Y aquí muchos sabemos que es bien difícil. Cuando caemos, tampoco es para crucificarnos como hacían los católicos, me caigo a latigazo porque fallé. No hace falta. Lo único que hace falta es corregirlo. Entender que tienes una debilidad ahí, que tienes que corregir. Por lo tanto, ahora yo me voy a poner para eso, ahora que sé que en cualquier momento eso se puede salir. Porque Él está ahí y eso no se va a quitar. Déjame decirte que eso no se te va a ir. Si tú crees, como yo le preguntaba una vez a alguien, ¿no? O sea, que tú lo que quieres es que un día tú te levantes
Porque él me decía que todos los días él se levantaba a orar a Dios para que le quitara esas malas costumbres, esos malos hábitos que tenía. Y yo le dije, ven acá. Pero, porque esa persona vino a pedirme perdón por algo que hizo. Paga. Y yo le dije, y entonces me decía así. Yo le dije, pero ven acá, ¿cuándo tú vas a cambiar eso, esa forma? Dice, no, yo todos los días le pido a Dios que me cambie. Digo, Pipo, pero tú tienes que hacer algo. Está bien que tú ores y que tú pidas, pero tú tienes que evitar cometer ese error. Porque entonces el año que viene me vas a volver a hacer algo y vas a tener que volver a venirme a pedir perdón. Yo no quiero que tú me pidas más perdón. Yo lo que quiero es que tú cambies. A mí no me hace falta que tú me vengas a pedir perdón. Tú me pides perdón, está bien, perfecto. Yo te lo acepto y eso es bueno. Pero lo que hace falta es que tú cambies ese punto. Eso es lo mismo que quiere Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te quiere ahorrar todas esas situaciones. Dios quiere que tú seas mejor. Cuando tú cambias todas esas situaciones que hay que corregir, tú vas a ser mejor, tú te vas a sentir mejor en esta tierra, tú vas a funcionar mejor, tú vas a ayudar mejor. A que estás orando, pero a la hora de reaccionar, tú reaccionas como tú quieras, respecto al hombre. Y no respecto al ser espiritual que está ahora conectado con Dios, que es lo que te hace. Y acuérdate que todo esto, y Pablo lo va a decir aquí más adelante en este mismo capítulo, somos templo del Espíritu de Dios. Y ser templo del Espíritu de Dios significa precisamente que nosotros tenemos que funcionar como tal. Y tenemos que hacer esos sacrificios internos. ¿Cuál es sacrificio? Ese hombre carnal. No podemos seguir funcionando así. Sino que tenemos que elevarnos. ¿Cómo nos elevamos? Haciendo análisis profundos respecto a las cosas que Dios enseña. Celos, contienda, división, carnalidad. Está funcionando como un animal. Cooperación, servicio, edificación. Estás pensando espiritualmente. Al nivel espiritual. No es orar, oro ya. No, oro no. Ora. Sí, claro, ora. Pero también tienes que hacer lo que dice Dios, que es cooperación, servicio, edificar. Cómo tú cooperas, cómo tú lo haces mejor, cómo tú ayudas. Y no todo es para ti. No, pues ¿cómo ustedes hacen para que yo sea mejor? Ah, viste, me pisaste el callo, entonces ya no te preocupaste por mí, entonces ya yo no quiero saber de ti. No, así no funciona. Si te pisó el callo, a lo mejor pasó algo. Vamos a ver cómo corregimos eso. Por eso que en otro momento te dice, conversen, pónganse de acuerdo. No empieza entonces el boxeo, a ver quién se da más. Y al final terminan, bueno, pues ya no te quiero ver ni en pintura. Ya ahí caíste, ya te fuiste completo del propósito. No se puede llegar ahí. Porque todo tiene solución. Cuando dos personas maduras conversan y se ponen de acuerdo, hay una solución. Que inclusive, fíjate, acuérdate cómo le dijo Abraham a Lot, le dijo, oye, mira, tú para allá, yo para acá. Esa pudiera ser una opción. Pero no puedo verlo ni en pintura. No, si tienes que verlo y decidir, bueno, ¿qué es lo que hace falta aquí? Que tú para allá, yo para acá, después que hemos hablado y no nos pusimos de acuerdo. Bueno, pacíficamente hablando, vamos a hacer eso. Pero pacíficamente, ¿por qué? Porque estás haciendo un análisis profundo de qué pasó y qué podemos hacer. Como mismo también, si tenemos que separarnos por un tiempo para recalibrar situaciones temporalmente, bueno, pues lo hacemos. No hay ningún problema. Pablo mismo en el Nuevo Testamento también nos sugiere en otras ocasiones, inclusive en el matrimonio. No hay problema. Pero tú lo que no puedes tener la expectativa de que no, esta persona, yo tengo un problema con ella, no quiero saber de ella, más nunca ya, que se muera. No, ya estás mal, ya tú no estás actuando como una persona espiritual. No estás actuando como un hijo de Dios, ni como un templo del Espíritu Santo. Un templo del Ruach HaKodesh. No estás funcionando así. Porque Dios lo que quiere es rectificar, o sea, arreglar tu vida espiritual. Como mismo quiere arreglar la de todos nosotros. Y al final, todas esas contiendas, todas esas divisiones, todos esos celos y todos esos análisis desde nuestra perspectiva y esas reacciones desde el nefesh, o sea, desde la carnalidad, es lo que no permite que Dios pueda usarnos mejor, pueda trabajar más en nosotros y pueda hacer que maduremos.
Entonces, bueno, ese es el mensaje, que podamos entender la importancia de que la madurez es un camino, es un proceso constante. Siempre vamos a tener cosas que madurar. Nunca estamos ya en la cúspide de la madurez. No, la cúspide de la madurez es Cristo, que es a lo que tenemos que mirar. Y es a donde tenemos que extendernos y copiar como patrón, para que nosotros entonces podamos reiniciarnos, por así decir, digitalmente hablando. Entonces, bueno, espero que les haya servido de bendición. Saludos.